capítulo 7, versículos 37 al 39. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya estamos ahí? Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero nosotros sabemos que ya él fue glorificado y que su Espíritu ha venido sobre todos aquellos que han creído en él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora una vez más, porque nos permites estar aquí reunidos, celebrando este culto, este servicio para tu honra y para tu gloria. Ahora te pedimos, mi Señor, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones. Necesitamos tu palabra, mi Señor, así como la tierra cuando está árida y seca necesita de la lluvia. Así está este corazón, sediento de ti, aunque sabemos que tú ya has venido a nuestras vidas y nos has dado de beber de esa agua. Pero aún seguimos, Señor, necesitados de ti, porque esto es algo, Señor, que está siempre en nosotros, necesitando de ti cada momento, cada instante, cada día de nuestras vidas. Gracias, Señor, una vez más, háblenos, úseme para traer, Señor, esta enseñanza en esta hora, en esta mañana. Hable, Señor, como siempre usted lo hace por medio de su palabra. Que su Espíritu Santo fluya en cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Jesús, y que su palabra halle cabida en nuestro corazón en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, muy amable. Con ustedes, ¿verdad? De los que, estuvimos aquí el domingo pasado, empezamos con esta enseñanza y les mencionaba, ¿verdad?, que la primera palabra, o por el primer párrafo que resalta, es que en el último y gran día de la fiesta. Y miramos, ¿verdad?, que este evangelista nos lleva, por así decirlo, al último día, que venía siendo el octavo día. ¿Se acuerda que leímos, verdad, unas escrituras que nos comprobaron que 7 días, verdad, y luego iban a ser el último día, que iba a ser el octavo día? Y lo estuvimos viendo eso en Levíticos y en Números, ¿verdad?, que habla eso. Y dice que en ese párrafo dice en el último gran día de la fiesta, y luego dice: Jesús se puso en pie y alzó la voz. Se recuerda, ¿verdad?, que le mencionaba que los maestros cuando enseñaban, lo hacían sentado. En este caso el Señor se pone de pie. Y muy raras veces el Señor alza la voz, como en este caso alza la voz. Se acuerda que vimos algunas escrituras donde Él, ¿verdad?, alza la voz. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, que posiblemente en el momento, se acuerda que los 7 días ellos agarraban los jarros, algunos dicen que eran jarros de oro, y iban al estanque de Siloé, llenaban los jarros, los sacerdotes, y en compañía de la multitud de gente, los judíos, en la compañía de ellos regresaban al templo, y ahí en el altar vertían estos jarros, y derramaban el agua sobre el altar, y esto, dando a entender, ¿verdad?, que un día el Señor iba a derramar algo especial sobre las vidas, sobre los corazones de las personas. Entonces ellos derramaban el agua como una simbología que un día el Señor derramaría de su Espíritu Santo sobre todos aquellos que creyesen en el Señor Jesús. Entonces, ¿verdad?, ellos, ¿verdad?, hacían ese rito, esa ceremonia, y precisamente haciendo ese rito es cuando el Señor se pone de pie y alza la voz y usa esta palabra: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y nomás, ¿verdad?, un recordatorio, ¿verdad?, lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Y sabemos, ¿verdad?, que el Señor usa ese término: si alguno tiene sed. Aquí es bien importante notar
que es la oportunidad para toda la humanidad. ¿Qué cosas? Que en ese momento que el Señor Jesús se pone de pie y alza su voz para dirigirse al pueblo de Israel, en ese momento el Señor abre una puerta, si lo puedo llamar así, que es la gracia divina de Él, porque en ese momento que Él alza la voz, se pone de pie y dice, si alguno tiene sed, y no se está refiriendo, ¿verdad?, solamente al pueblo judío, sino que también a los gentiles, da entrada en ese preciso momento para nosotros los gentiles, y queda abierto eso, que si alguno tiene sed, y Él dice, no se lo impido, dice, venga a mí y beba. Y emplea, como le mencionaba, que emplea una vez más un elemento físico tan vital, que es el agua. El agua es algo tan vital. Y, ¿verdad? Y Él lo emplea como usando, ¿verdad?, este elemento como para enseñar una verdad espiritual. Y se recuerda que le mencionaba que todos entendemos que sin agua es imposible la vida física. De la misma manera, de la necesidad espiritual que tiene todo ser humano, sin Cristo Jesús es imposible vivir. Así como es imposible vivir sin agua, es imposible vivir sin Cristo, porque Cristo viene y satisfaga nuestro interior, ¿verdad? Y nosotros le mencionaba de la mujer samaritana, cómo el Señor Jesús viene y le pide de beber a esta mujer, y la mujer, ¿verdad?, le empieza a tener una plática con el Señor, y el Señor Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua va a volver a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces miramos, ¿verdad?, cómo el Señor Jesucristo es el único que puede ofrecer esa agua que el ser humano necesita en su interior. Porque el ser humano sin Cristo Jesús está vacío, está seco. Así como la tierra, cuando ya ha tenido mucho tiempo que no llueve, la tierra se vuelve seca, y después de que se seca la tierra, se raja. Y usted va a ver mucha tierra, mayormente aquí, ¿verdad? Aquí en esta área donde nosotros vivimos, la tierra se raja en el verano, está muy rajada, ¿verdad? Y eso da a entender que la tierra tiene un anhelo y un deseo de que llueva sobre ella, para que esas grietas puedan cerrarse, ¿verdad? Así mismo está la persona sin Cristo en este momento. En estos tiempos, el hombre moderno, la mujer moderna, así está en su corazón. Está su corazón engrietado. ¿Por qué? Porque está necesitada la persona. Necesita de Cristo Jesús para que venga y vende esas heridas del corazón y vende, ¿verdad?, esas cortaduras que el corazón tiene. Solamente Él puede hacerlo. Y lastimosamente, como le mencionaba, el hombre moderno en estos tiempos, hablando del varón y de la hembra, buscan llenar ese vacío en su corazón, pero lo buscan, ¿verdad?, en las fuentes equivocadas. Unos, ¿verdad?, quieren llenarlo con la música que el mundo ofrece, escuchan música y no pueden ser llenos porque es una fuente equivocada. Unos usan las drogas, unos usan el alcohol, otros usan las fiestas, otros, ¿verdad?, tienen sus artistas favoritos para poder aliviar, poder llenar. Dice, si yo veo a este artista, ¿verdad?, como que viene y consuela el corazón de la persona. Y hay gente que sabemos que espera con ansiedad alguna hora que está programado que va a salir cierto artista, lo espera, ¿verdad? Hay gente que aquí en esta ciudad vienen muchos artistas, cantantes famosos y ponen la fecha donde ese artista o ese cantante se va a presentar, y la gente está esperando con ansiedad ese momento. ¿Por qué? Porque quiere sentir un alivio para su corazón. Va y supuestamente, ¿verdad?, se alegra, se goza, y nosotros vemos que ese gozo dura por un momento solamente, porque después el estado de la persona viene a ser igual. ¿Por qué? Porque lo buscan, ¿verdad?, en la fuente equivocada. No han venido a la gracia divina, no han venido al único dador de la vida, no han venido a la fuente de agua que es nuestro Señor Jesucristo. Y, ¿verdad?, le mencionaba, ¿verdad?, y nos quedamos la última vez que le mencionaba que Cristo es la fuente que calma la sed. Él es el único que puede calmar la sed
vida del ser humano. Solamente Él, ¿verdad? Él es la única fuente verdadera. Cristo es la única verdadera fuente de la vida, el único que puede proveer las necesidades del ser humano es nuestro Señor Jesucristo y nadie más. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que mi alma necesita, Él sabe lo que su alma necesita. Él nos ha creado y por Él habernos creado, Él nos conoce perfectamente. Le ponía yo ejemplo, ¿verdad? De personas que han creado, el que creó un carro o el mecánico, ¿verdad? Repara los vehículos, el que repara los instrumentos. Ellos están preparados para eso porque pues ellos conocen de eso. Pero en el caso del hombre no hay alcohol, no hay drogas, no hay ninguna... mire, le voy a decir algo. Ni las ceremonias habían podido llenar al pueblo de Israel, ni los ritos podían haber llenado al pueblo de Israel. Quiero decirle que ni la religión suya, ni mi religión puede llenar lo que este corazón necesita. Porque nosotros a veces somos bien religiosos. Tenemos mucha religión y nada de Dios, nada de Cristo. Y lo que en realidad necesita este corazón es una relación íntima con Cristo Jesús, que es en lo que nosotros debemos de enfocarnos en este tiempo, a tener una relación estrecha con el Señor Jesucristo, tener ese encuentro real, ese encuentro personal, porque lastimosamente, ¿verdad? Muchas de las veces estamos en las iglesias, estamos en lugares donde se alaba al Señor y no hemos tenido un encuentro real con el Señor, no hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Por eso va a ver usted, ¿verdad? Muchos cristianos que no los motiva a nada, no los anima a nada, ni la palabra del Señor los motiva, los anima. ¿Por qué? Porque a veces nos volvemos religiosos, nos volvemos, ¿verdad? Gentes monótonas en el caminar con el Señor y nos enfocamos, estamos esperando otros tipos de movimientos, no en realidad lo que Cristo nos provee, lo que Cristo trae para nosotros. Estamos esperando milagros, estamos esperando profecías, cuando esta es la palabra profética. Y el Señor dijo, lo único que ustedes necesitan para ser llenos, digo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y debido a eso, ¿verdad? A que las personas no encuentran en realidad llenar esa sed que sienten en su interior, vienen las personas y de repente se vuelven islas, se aíslan. Y se recuerda, ¿verdad? Que donde leímos la última escritura, que dice que 2 males había hecho el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. ¿Se acuerda cuáles eran los 2 males que habían hecho? ¿Se acuerda que lo leímos el domingo pasado? Dejaron a Dios. Sí. Le voy a decir algo. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era el pueblo escogido. En realidad no habían encontrado la verdadera fuente ellos. Muchas de las veces habían abandonado a Dios. Se habían alejado de Dios. Como en este tiempo. Si nos vamos a la gente, hablando de la gente que está en el mundo, esas personas buscan llenar o satisfacer esa sed que tienen en su corazón. Y lo hacen con vacaciones, lo hacen con algunos espectáculos, ¿verdad? Que van a ver, con algunos deportes, con drogas, con alcohol, con trabajo, con nuevas relaciones, nuevas amistades. Pero resulta que ellos hacen todo eso y el anhelo en su interior persiste, sigue persistiendo. El pueblo de Israel, por hacerlo de una manera que no era como Dios se lo había dicho que lo hiciera, como el Señor les había hablado por medio de los profetas, el anhelo en su interior persistía. ¿Por qué? Porque ellos no obedecían lo que Dios les decía por medio de sus profetas, sino que al contrario se apartaban. Entonces Jeremías, nosotros miramos, ¿verdad? Que él
le habla al pueblo de Israel y le habla en estos tiempos a la gente moderna, que es el hombre, ¿verdad? Y la mujer, que dos males había hecho el pueblo de él. Y pareciera hoy en día que la gente que no ha venido a los pies de Cristo está teniendo ese mal. Y quiero decirle que lastimosamente también aunque las personas vayamos a la iglesia, pero a veces seguimos teniendo ese mal. Y dice que el pueblo de Israel había hecho dos males, había hecho mi pueblo, dijo el Señor por medio del profeta Jeremías, que lo habían dejado a él, que él era la fuente de agua viva. Y dice, y aparte de eso vinieron, dice, y cavaron para sí cisternas. Dice, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Por qué razón? Porque si usted no prepara el corazón para Cristo Jesús, toda la palabra que usted lee, toda la enseñanza que usted escucha, toda predicación que usted escucha, se derrama. ¿Por qué? Porque ya está su corazón y mi corazón está engrietado. Y viene, así como llega la palabra de Dios, viene y se desperdicia, se desparrama. Y el Señor Jesucristo, cuando habló acerca de que era necesario echar un vino, el vino nuevo es necesario que se eche, dice, en odres nuevos. Porque si echamos el vino nuevo en odres viejos, dice, por ser un odres viejo, dice, el viejo, dice, está muy estirado. Hablando del odre, ¿verdad? Está muy estirado. Y cuando ya entra el vino, dice, empieza la fermentación dentro del odre, se viene y ya no tiene el odre viejo, ya no tiene esa flexibilidad de poder estirarse, porque ya está viejo y está estirado. Y dice, y se rompe el odre y se echa a perder el vino. Dice. Por eso dice, el vino nuevo debe de echarse en odre nuevo. Es necesario que nuestra vida esté renovándose para que cuando el Señor venga por ver su palabra, siga llenando nuestro interior y que el vino nuevo, su palabra, pueda ser retenida en un corazón renovado, no un corazón religioso, no un corazón aburrido, no un corazón, ¿verdad?, que se haya apartado del Señor, sino un corazón que esté presto para que cuando venga Cristo con su palabra pueda llenar este corazón. Pero es necesario, ¿verdad?, que la palabra del Señor encuentre esa cabida en nuestro corazón. Es necesario eso. Entonces, miramos nosotros, hermanos, de que había hecho dos males había hecho el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, el pueblo de Dios que era el pueblo de Israel, que lo habían dejado a él, que era la fuente de agua viva, y que habían cavado para sí cisternas rotas que no retenían el agua. Y mire, sabemos nosotros que esta sed tiene un origen. El origen de esta sed, ¿verdad?, como ya hemos dicho nosotros y lo he dicho anteriormente, la sed a la que el Señor se refiere aquí tiene que ver principalmente con la sed espiritual. Con esa sed espiritual. Le voy a decir algo, aunque el hombre no lo reconozca, la mujer no lo eche de ver, hay profundos anhelos espirituales en cada uno de ellos que no han quedado satisfechos aún. Aunque el hombre no lo reconozca, aunque el hombre moderno de estos tiempos no lo reconozca, aunque la mujer moderna de estos tiempos no lo reconozca, pero hay profundos anhelos espirituales en cada uno de ellos que no han quedado satisfechos. Ese es el origen de la sed. ¿Por qué? Porque, ¿qué cosas? Con frecuencia uno viene y culpa a alguien más. Culpamos a otras personas. Siempre nos pasa una vez, le echamos la culpa a alguien más. A veces la mujer le echa la culpa al marido, a veces el marido le echa la culpa a la mujer, a veces el hombre le echa la culpa al trabajo, le echa la culpa a la economía, le echa la culpa a los políticos, le echa la culpa, ¿verdad?, al gobierno. Pero nosotros sabemos en realidad que la verdadera causa de este descontento está dentro de uno mismo, está dentro de nosotros mismos. Este descontento está dentro de nosotros mismos. Así que
es bien importante reconocer que hay algo en nuestro interior que solamente Cristo lo puede llenar y que no tenemos que culpar a otras personas, porque culpando a otras personas nunca vamos a llegar a la raíz del problema, al asunto importante, que somos nosotros mismos los que necesitamos. Nosotros somos los que necesitamos y no debemos de andar culpando a alguien más, porque lo único, hermano, que nosotros, ¿verdad?, podemos llegar, y le voy a decir esta cosa, nosotros podemos llegar a andar culpando a esta gente, culpando a los otros, echando la culpa al trabajo, echándole la culpa al gobierno, echándole culpa a una cosa, a otra, cualquier cosa, al trabajo, a nuestros compañeros de trabajo, a cualquier persona, ¿verdad?, le podemos echar la culpa. Lo único que podemos hacer realmente es conseguir que lo único que vamos a estar proyectando va a ser amargura, porque eso es lo que va a abundar en nuestro corazón, y esta amargura sobre los demás. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: si alguno tiene sed, una persona sedienta, hablando de la sed física, desesperadamente busca agua. ¿Por qué? Porque al momento que tiene esa sed, siente que se ahoga, siente que se seca. No tiene, le voy a decir, hasta se experimenta, no tiene paz aún, ¿verdad?, en su corazón. Hablando de la sed física, no tiene ni paz, no tiene contentamiento y anda con la boca reseca. No, ¿por qué? Porque no ha bebido agua. Necesita beber agua, está sediento de esa agua. Imagínense, ¿por qué, verdad, a veces nos encontramos en nuestro corazón sediento? A gritos estamos pidiendo que queremos de esa agua. Tenemos sed. A gritos pedimos, pero es importante, por eso es importante esta enseñanza, que el Señor Jesús se puso de pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Gratuitamente lo ofrece el Señor. Gratuitamente ofrece el agua el Señor viva, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿verdad?, reconocer de que Él es el único que puede llenarnos. Él es el único que puede satisfacer nuestra sed, ¿verdad? Él es el único que puede cambiar nuestra vida. Él es el único que puede hacer cambios en nuestra vida. Él es el único que puede llenar esa sed que nosotros tenemos en nuestro interior. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿usted cree? Le voy a decir algo muy importante. Pero, ¿por qué cree que el Señor Jesucristo en ese momento persiste con esas palabras? Se pone de pie y alza su voz. Y dice: si alguno tiene sed. ¿No será que el Señor miraba un montón de corazones sedientos? Sin duda alguna el Señor miró los corazones del pueblo de Israel sedientos. Y ha de haber dicho al Señor: estos han hecho ceremonias, estos han hecho sus ritos, han traído la ley conforme por así decirlo, ¿verdad?, conforme al pie de la letra. Pero el Señor miraba que no los había llenado eso. Miraba que persistía la sed en ellos. Entonces el Señor, ¿verdad?, persiste el Señor con esas palabras elocuentes. Dice: si alguno tiene sed. Seguramente miraba un montón de gente sedienta, montón de tierra seca, árida. Sin duda alguna el Señor miraba los corazones áridos, los corazones secos, y por eso el anuncio de Él y la propuesta del Señor Jesucristo. Por eso cuando tiene el encuentro con la mujer samaritana, el Señor Jesús viene y le dice a la mujer: si tú bebes de esta agua vas a volver a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed jamás. Nunca va a volver a tener sed jamás. Entonces miramos que el Señor, ¿verdad?, de aquí donde leímos en el capítulo 7, en el capítulo 5 habla con la mujer samaritana acerca, ¿verdad?, de esa agua que Él estaba ofreciendo. Y le voy a decir algo: del Señor Jesús no nos podemos esconder nosotros. Él conoce nuestro corazón, sabe lo que nuestro corazón necesita. La mujer samaritana pudo esconder su vida delante de Él. La mujer samaritana no pudo esconder su vida delante de Él. El Señor Jesucristo le dijo todo lo de la vida de ella. Entonces el Señor sabe y conoce nuestra situación, sabe y conoce nuestra condición. Y lo único que Él ofrece es que Él tiene el agua para la sed.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice la palabra. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. El Señor sabía que Él era el que traía esa agua, el que traía esa bendición para la vida de las personas. Porque eso es lo único que el Señor quiere para nosotros, es bendecir nuestras vidas. Quiere favorecer nuestras vidas. Aleluya. Entonces el Señor viene y dice, persiste, porque nos mira a ellos sedientos. Las celebridades, las fiestas que ellos llevaban a cabo, no había saciado esa sed espiritual de ellos. Todavía persistía. Y si usted se da cuenta, hasta el día de hoy en el pueblo de Israel todavía persiste esa sed. Porque no reconocieron cuando vino Cristo Jesús, cuando vino el Mesías. Le voy a decir que pareciera que en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, en estos tiempos todo lo que está pasando, todo lo que está aconteciendo, toda esta pandemia, todas las enfermedades que han venido, ¿verdad? Pareciera que quieren venir y opacar esa obra preciosa que el Señor ha hecho en nosotros. Pero le voy a decir que nuestra fe permanezca, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta dificultad. Aunque pareciera que esto va a venir y va a acabar con el mundo, no se ha encontrado todavía una vacuna para esta pandemia, pareciera que esto va a venir y va a terminar, va a acabar con el mundo. Quiero decirle, ¿verdad? Que posiblemente, quizás sí, pero no con el corazón, no con el alma de nosotros. Porque nosotros estamos esperando la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Eso nosotros tenemos que estar conscientes y seguros, que estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que un día vendrá y nos encontraremos con Él en las nubes. Eso es lo que yo creo, eso es lo que su palabra me enseña a mí, que un día voy a ir a encontrarme con Él en las nubes. Así que si permanezco en Él y su palabra permanece en mí, como dice su palabra, tenemos que seguir llevando fruto. Tenemos que nosotros seguir llevando fruto. Muchas las veces, como que a veces esa voz que clama, que tiene sed en nuestro interior, pareciera que se haya calmado, pero a veces como que sigue persistiendo, ¿verdad? Pero sigue persistiendo esa sed dentro de nosotros. Pareciera que ya se haya calmado, pero sigue persistiendo todavía aún esa sed dentro de nosotros. Así nos hizo el Señor, que cada día nosotros estemos necesitando de esa agua que Él nos ofrece. Cada día. Y tanto que menciona el Señor, ¿verdad? Y más adelante le voy a hablar de eso porque no me quiero adelantar. Pero, entonces el origen de esta sed es de que el Señor dice, en ese momento que le hablaba a los judíos, al pueblo de Israel, si alguno tiene sed, porque sabía que persistía esa sed. Entonces, a veces el Señor viene y persiste en nosotros, en nuestras vidas, que todavía esté esa sed en nosotros. Y viene Él y nuevamente nos ofrece, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ir a ese manantial. Ir a esa fuente verdadera. La única fuente verdadera en estos tiempos es su persona, es Cristo mismo. Es Jesús mismo. Porque Él mismo lo dice de esa manera, hablando de su palabra. Si alguno tiene sed, dice, venga a mí. Está hablando de Él mismo, de su persona, de Él mismo. Vengamos a Él, como espiritualmente, con fe, creyendo en nuestro corazón, que así será. Porque esa es la manera que podemos acercarnos a Dios. Porque el que a Dios se allega, al que a Dios se acerca, debe creer que le hay. Y Él es galardonador de los que le buscan, dice su palabra. Él es galardonador de los que le buscan. Entonces el Señor quiere que nosotros vengamos a Él, porque el origen de esta sed es que todavía no hemos venido a Él, no hemos llegado a Él. Y estoy hablando, ¿verdad?, en sentido, ¿verdad?, figurativo. Y es bien importante. Cuando nosotros venimos a Él, disfrutamos. ¿Qué es lo que primero disfrutamos cuando venimos a Cristo? Disfrutamos del perdón.
del perdón que Él nos otorga. ¿Por qué? Porque en la vida del ser humano hay una sed de perdón. Si estamos hablando del agua, les voy a seguir hablando por ese mismo lado. En la vida del ser humano hay una sed de perdón. En el fondo del ser humano está la necesidad de disfrutar el perdón de Dios. Y a veces, como le digo, estamos congregándonos y estamos en las iglesias y todavía no hemos disfrutado del perdón de Dios. Del que el Señor nos haya perdonado nuestros pecados, que el Señor haya perdonado nuestras faltas. No hemos tenido, ¿verdad? No hemos disfrutado a veces, ¿verdad? De eso. ¿Por qué? Porque en la vida de nosotros va a estar siempre esa sed de que nos perdone. Que nos perdone, y en este caso que nos perdone Dios. De recibir el perdón de Dios, persiste esa sed de perdón. Y al momento que nosotros venimos y el Señor perdona a nosotros y sed de perdón, como le digo, y pensamos a tener una nueva relación con qué maravilloso es cuando usted en su oración, en su momento que se sentó a la orilla de su cama y empezó a platicar con el Señor y experimenta ese perdón delante de Él, porque lo experimenta uno, experimenta el perdón de Dios. Entonces usted empieza y comienza una nueva relación con Él. Y como que usted dice, ya como que usted viene y en su corazón, en su interior dice, como que empieza a tener una nueva relación con el Señor. El Señor ¿cómo es con nosotros? Borrón y cuenta nueva. Perdona nuestras fallas, perdona nuestros pecados y comenzamos una nueva relación con Él. Una nueva comunión con Él. Y por eso el Señor Jesús, por esta razón, hace este llamado a aquellos que todavía no creían en Él. Y que por otro lado, hermanos, estaban, por así decirlo, dispuestos a reconocer que en lo íntimo de su corazón estaban sedientos. Yo pienso que es bien importante nosotros, ¿verdad?, hacer a un lado el yo y reconocer que somos personas que estamos sedientas, que estamos necesitadas. Y en este caso, sed de perdón, que el Señor perdone a nosotros, sedientos de ser perdonados. En la vida de los que oyeron al Señor Jesucristo, el Señor sabía que todavía tenía una sed espiritual, que todavía estaba presente una sed espiritual. ¿Y por qué razón sería? Porque ellos no habían creído en el Señor Jesús. Todavía no habían confesado que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Señor. Por eso persistía la sed en ellos. Porque no habían reconocido o no habían creído en el que Dios había enviado, que era el Señor Jesucristo. Por eso persistía la sed en ellos. Y entonces, ¿por qué? Porque ellos no habían creído en Jesús. Y le voy a decir, y para estos tiempos, son muy pocas las personas que están dispuestas a reconocer que Cristo es la única fuente de agua viva, del agua verdadera. En estos tiempos, usted puede salir por las calles, así como el Señor miró esa necesidad de sed interior en ellos. Usted sale por las calles y se puede dar cuenta que la gente sí está sedienta, pero no quieren reconocer, no quieren creer en Cristo Jesús. Son pocos los que están dispuestos a creer en Cristo Jesús. Si usted va a ver afuera, las personas, ellas se esfuerzan por aparentar que todo les va bien. Ellos se esfuerzan por aparentar de que hay alegría y hay un gozo eterno en el corazón de ellos. Cuando usted mira las fiestas, cuando usted mira la música, cuando usted mira el alcohol, cuando usted mira que beben alcoholes, tienen fiestas, hacen bailes, hacen esto y lo otro, ellos se esfuerzan, están aparentando que todo les va bien. Ellos aparentan, es una apariencia, que todo va bien, que todo está bien en la vida de ellos, es pura apariencia. Porque el siguiente día les preguntamos cómo se sienten y ellos nos van a decir que se sentían como sentían la noche anterior que tuvieron la fiesta, que tuvieron el alcohol presente.
¿Por qué? Porque son fuentes equivocadas. En vez de buscar la forma de llenar su vacío espiritual. El Señor Jesucristo hace un llamamiento aquí y fue dirigido a aquellos que están dispuestos a admitir su estado y anhelan el perdón de sus pecados. Aquellos que se dan cuenta que su capacidad es incapaz para solucionar el problema de perdonar los pecados. Porque en realidad, si nosotros miramos, el pecado es una gran gravedad cuando no ha sido perdonado. Hace estragos en la vida de la persona el pecado cuando no ha sido perdonado. Pero cuando ha sido perdonado, siente esa paz y siente esa relación, esa comunión con Dios. Pero se puede imaginar cómo está la gente en el mundo cuando no ha recibido ese perdón de sus pecados. Están graves. ¿Y sabe qué? Si usted puede darse cuenta, el pecado lo va orillando más hasta destruir a la persona. Porque la persona que bebe alcohol quiere más alcohol. Y de repente ya no le funciona ese tipo de bebida, quiere una bebida más fuerte. El que se droga, esta droga es no hace el mismo efecto, ya es muy, ¿cómo le podemos decir a esta droga que no hace mucho efecto ya? Ya es muy liviana. Muy liviana, exactamente, muy liviana. Dice, más, hasta destruirlo por completo. Y yo creo que así debe ser hablando de nuestra vida espiritual también. Cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, el Señor viene, nos limpia, nos purifica, nos transforma y empezamos una nueva vida en Él. Y nuestra vida espiritual va aumentando, como la luz de la aurora, de aumento en aumento. ¿Cómo es que dice el Salmo 84, allá donde dice que son como los estanques? Como la lluvia llena los estanques. Como la lluvia, ¿qué dice? Llena. Irán como de poder en poder. Y verán a Dios en Sion. Entonces estoy haciendo una comparación como las personas que no han creído en Jesús, que sus pecados no han sido perdonados. Y una comparación de los que ya hemos creído en el Señor. Entonces, no es que sea, como vuelvo y repito, no es que seamos mejores. No, el Señor tuvo misericordia, tuvo compasión de nosotros. Por eso es que nosotros estamos aquí escuchando su palabra. Es por eso que estamos aprendiendo su palabra. Le voy a decir algo muy importante, ¿verdad? Que se acuerda que el Señor Jesucristo, cuando se refirió, dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Qué importante fuera que la gente en el mundo y que nosotros también como creyentes, como cristianos, reconociéramos que somos pobres de espíritu. Porque el Señor dio una bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y verdad, dice, y se refirió a ellos como bienaventurados porque dice, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Fíjese, cuando se refirió a los pobres de espíritu, porque a ellos, dice, porque de ellos a ellos pertenece el reino de los cielos. Usted, yo creo que cuando la palabra de Dios viene y toca nuestro interior, pasa algo en nuestra vida, pasa algo en nuestro interior. Llegó el momento, ¿verdad?, donde el Señor Jesucristo ya es glorificado y ya luego empieza sus discípulos, sus apóstoles a predicar. ¿Se acuerdan el día, verdad, donde el apóstol Pedro predica el primer sermón, el primer mensaje del Señor Jesús, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? En el primer mensaje que él predica, pasó algo en el corazón de los que estaban oyendo, de los oyentes, y allá habían israelitas, allá habían judíos en ese momento también. Pasó algo en el corazón de ellos. ¿Y saben qué fue lo que pasó cuando oyeron qué habían hecho con el Cristo? En vez de haber creído en el Cristo, ustedes dice, vinieron y lo crucificaron, lo colgaron en un madero. Entonces como que tocó esa palabra el corazón de ellos e inmediatamente miremos lo que pasó. Mire, vaya conmigo a Hechos en el capítulo 2. Hechos 2, versículo 37. Mire, vamos a leer el 36 y el 37. ¿Ya lo tiene?
Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y mire, cuando el mensaje toca, cuando el mensaje llega a la vida de la persona, cuando llega al corazón de la persona, al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? ¡Pum! Tocó el corazón de ellos. El mensaje, el sermón del apóstol Pedro en ese momento viene, toca el corazón de ellos. Y cuando el corazón de ellos se compunge, y luego dicen ellos: ¿qué haremos? ¿Qué haremos para esta situación? ¿Qué haremos para esto? Y viene Pedro, ¿verdad? Y le dice, Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Crean en Jesús, en pocas palabras, ¿verdad? Crean solamente en la única fuente de agua viva, en el único que tiene manantiales de agua viva, en el único que puede ofrecernos vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Le dice: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, crean en el Señor Jesús. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que en ese tiempo, en ese sermón, mucha gente se convirtió, mucha gente creyó. Sus corazones sedientos fueron llenos con el agua que Cristo y ya se las había ofrecido, pero no habían creído, ¿verdad? Y quizás algunas personas, las que estuvieron en ese momento que el Señor se pone de pie. Entonces, miramos nosotros, ¿se acuerda también, verdad? Un corazón sediento. ¿Se acuerda el carcelero de Filipo? ¿Cómo este hombre le preguntó a Pablo y a Silas que él los había encarcelado? ¿Se recuerda? No vamos a ir ahí para no tomar mucho tiempo. Inmediatamente él pregunta, vamos, ya que estamos en Hechos, mire, Hechos 16 y el 30. Dice así, ¿ya lo tienen? Y sacándoles, hablando del carcelero, ¿verdad? Y sacándoles dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Palabras muy simples, pero muy profundas, que sin duda alguna este carcelero de Filipo la recibió y dijo: creo en el Señor Jesús. Y creó él y toda su casa. Y su sed fue saciada, porque llegó Cristo Jesús a la vida de él. Entonces, mire, por desgracia, vengo y le repito, por desgracia, aún la gente en las iglesias, son pocos los que manifiestan esta sed. Son bien pocos los que manifiestan esta sed. Son pocas las personas. Imagínense en el mundo, ¿verdad? En el mundo puede decirse, ¿verdad? Usted va y predica el evangelio hoy día. Es muchísima gente la que no cree en el Señor Jesús. Son pocos los que manifiestan que tienen sed, que tienen esa necesidad interior. Y le digo, a veces en las mismas iglesias, personas que decimos que hemos tenido un encuentro personal con el Señor, aún son pocos los que demostramos que en realidad tenemos esa sed. La mayor parte de la humanidad, te voy a decir una cosa, desea todo menos la salvación. La mayor parte de la humanidad desea todo menos la salvación. ¿Por qué? Porque buscan el dinero, buscan los placeres, buscan los honores. Pregunta a los artistas, buscan la fama. Mira a los jugadores, a los deportistas, mírenlos, buscan la fama. Y en estos tiempos va a haber jóvenes, usted buscando la música. Tienen sed de todo menos de la salvación. Sed de oír música. Va a haber excesos, tienen sed de excesos de diferentes géneros. Tener relaciones con diferentes géneros. Eso es, si usted puede ver, el mundo, eso es lo que está deseando en este momento. Ese es el anhelo y es el deseo. Pero el Señor en esta mañana persiste y nos dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Salmista David,
No se había llegado ese momento. Pero allá en el Salmo 42, el versículo 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Qué dije? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Qué maravilloso, ¿verdad? Mire David, mire este hombre con los salmos. Y en este salmo cuando Dios dice, como el ciervo brama, así queremos estar nosotros, ¿verdad? Sedientos del Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Y sabe usted por qué el ciervo clamaba por las corrientes de las aguas? El ciervo, sabe usted que tenía sus depredadores, ¿verdad? Entonces el ciervo en cierto momento suelta olor. Y el olor que suelta el ciervo, los depredadores de él de lejos lo olfatean, de lejos lo huelen. Y por eso él decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Él necesitaba el agua para saciar su sed y también necesitaba el agua para sumergirse en el agua, el ciervo. Y cuando él se sumergía en el agua, dejaba de desprender olor y despistaba a su presa. Algo así espiritual es la vida de nosotros también. Ir nosotros, aquel que dice, ven, y al que alguno tiene sed, venga a mí y beba. Para ir y beber y sumergirnos en esa fuente de agua, porque dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente en derredor nuestro, buscando a quien devorar. Ese es el trabajo del enemigo. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Como David, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Amén. Sabía quién ir. Nosotros en este tiempo sabemos a quién ir. Sabemos a quién acudir. En nuestra sed interior, en ese anhelo. Y le voy a decir, sí, yo sé que el Señor ya vino y nos dio de beber esa agua a nosotros. Nos dio de beber a nosotros. Y el Señor usa como expresión, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El anuncio que el Señor hizo es que nadie va a ser rechazado de esto. Dijo, el que viene a Él va a beber de Él y lo va a hacer gratuitamente. Si alguno tiene sed, dice el Señor, esta es la gracia de Dios que se ofrece por igual a toda la humanidad. A toda la humanidad. Y como consecuencia hay que ir a la fuente y beber de esa agua que el Señor nos ofrece. Y luego, ¿qué sigue diciendo en el capítulo 7 de San Juan? Ya estoy terminando. Después de que use la palabra, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y sedientos? En pocas palabras, cargados de trabajo, que yo os haré descansar. Y entonces el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí, ¿y qué pasa? Beba. Y beba. Y luego dice, el que cree en mí. Qué maravilloso es creer en Jesús. Lo que hizo el carcelero Filipo. Lo que hicieron aquellos hombres cuando vieron el sermón de Pedro. Creyeron en Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué va a pasar? Como dice la Escritura. Algo bien importante, hay que hacer hincapié en eso. Porque hay gente que cree en Jesús, no como dice la Escritura, sino como dice una ideología humana, una filosofía humana. Eso es bien importante, note bien. El que cree en mí, dijo el Señor, como dice ¿qué? La Escritura. La Escritura. No como alguien inventó otra cosa por allá. Alguien habló de esto por allá. No, como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué va a pasar? De su interior. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Se acuerda que el Señor, por medio del profeta Isaías, dijo una vez: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Sin dinero, sin precio, vino y leche. Como dice la Escritura. Así como dice la Escritura. ¿Se acuerda usted que
en cierta ocasión, el pueblo de Israel tuvo sed en el desierto. Y allá había una piedra, una roca. Y Moisés tenía que golpearla. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue que golpeó la roca? Moisés, fluyó agua. No sabía, esto le venía hablando al pueblo de Israel del Mesías. Del Mesías. Y qué cosa, ¿verdad? Que en el caso de Moisés golpeó la roca. Y 2 veces dice, ¿verdad? Yo no estoy seguro si dijeron que solamente era una vez, pero él vino la golpeó 2 veces. Él estaba molesto con el pueblo porque le dice, el pueblo estamos sedientos, tenemos sed, estábamos molestos. Pues Dios le dice, bueno, cuando llegues a esta roca, tú golpéala. Y iba a fluir. Parecido a lo que hicieron con el Mesías, ¿verdad? Lo golpearon. Golpearon a la fuente de vida. Y de él, en vez de agua, vertió sangre. Derramó toda su vida hasta la muerte, dice el mismo profeta Isaías. Pero en este caso dice, a todos los sedientos vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, no importa que no tengan dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Si podemos tirarla, vino, el Espíritu Santo. Leche, la palabra de Dios. Sin precio, sin nada. Así que esto no se vende. Esto es gratis. El Señor lo quiso así, de esa manera. Y por eso, ¿verdad? De la piedra de esa roca, milagrosamente fluyó. En el desierto, donde no había agua, milagrosamente fluyó agua. Quiero decirle que Cristo Jesús está a nuestro alcance y que de Él fluye agua. Cada vez que nosotros venimos a Él, de Él está fluyendo agua. Y si hemos creído en Cristo Jesús, como dice la Escritura, de nuestro interior, ¿qué dice? Correrán ríos de agua viva. Y luego termina diciendo Él, esto dijo, ¿de qué? En el 29, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Aquí, ¿verdad? Habla de los que creyesen. Aquí habla bien importante porque aquí habla del Espíritu. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Entonces lo que él estaba ofreciendo era algo espiritual, ¿verdad? Y lo que iba a fluir dentro de nosotros, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a estar fluyendo ríos de agua viva. Porque así dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Al momento que cree la persona, viene y lo llena el Espíritu Santo en su interior. Y por eso viene la persona y ahora queda plena. Pero como el agobiamiento, este mundo, ¿verdad? Cómo nos agobia y todo eso, como que pareciera que a veces nos apartamos y tenemos que venir otra vez. Y tenemos que pedir al Señor, Señor, derrama de tu Espíritu sobre mí. Y no está mal en eso. Porque en cierta ocasión el Señor, cuando estaban orando allá en la carta, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Dice que estaban orando y de repente se estremeció. Y otra vez el Señor derramó su Espíritu sobre aquellos que había derramado su Espíritu Santo. Volvió a haber un derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre ellos, ¿verdad? Entonces, al momento que nosotros creemos, somos llenos del Espíritu Santo, hermanos. Hemos sido llenados con el Espíritu Santo desde el momento que creímos. Desde el momento que creímos, el Señor nos bautiza con su Espíritu Santo. Porque era necesario que así fuera. Juan bautizaba en agua, pero detrás de él venía uno que los iba a bautizar con el Espíritu Santo, y se llama Jesús. Es el único. Entonces por eso dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Es importante creer en Jesús para ser llenos del Espíritu Santo. En el momento que usted creyó, fue lleno del Espíritu Santo. Consiguió usted la plenitud del Espíritu Santo. Usted sabe que la llenura del Espíritu Santo no se consigue por esfuerzos humanos. Esta llenura del Espíritu Santo se consigue con solo creer en Jesús. Así de fácil,
Así de simple, así de sencillo. Solo por creer en Jesús se recibe la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y es bien importante que si ya está el Espíritu Santo en nosotros, es importante que ejerza su poder en nosotros. Porque dice que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya está el Espíritu Santo en nosotros, que ejerza su poder sobre nosotros. Porque muchas de las veces nosotros decimos, estamos llenos del Espíritu Santo, pero no ejerce su poder sobre nosotros. Porque no le permitimos, no le dejamos que el Espíritu Santo fluya dentro de nosotros. Que ahora somos nuevas criaturas y que las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Y es bien importante que nosotros dejemos que el Espíritu Santo ejerza su poder. Y es bien importante, como dice el apóstol Pablo en Tesalónica, no vamos a ir, dice que no contristamos al Espíritu Santo de Dios. Usted y yo no debemos de contristar al Espíritu Santo de Dios. No debemos de contristarlo. Tampoco, ¿verdad? Debemos de apagar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Debemos de dejar que el Espíritu Santo de Dios fluya siempre dentro de nosotros. No debemos de apagarlo, no debemos de contristarlo. Debemos de estar nosotros, ¿verdad? Alerta a la voz del Espíritu Santo de Dios. Porque el Señor lo dijo de esta manera: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Aleluya. El anhelo ferviente del Señor Jesús, que creyera en Él, como decía la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Y es una experiencia muy maravillosa ser llenado uno con el Espíritu Santo de Dios, porque así podemos disfrutar nuestra vida en Cristo Jesús. Y una persona que disfruta porque tiene el Espíritu Santo de Dios, es una persona que constantemente trae su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es una persona que constante, Señor, aquí presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Es una persona que constantemente está trayendo y dice: Señor, aquí está mi vida y la traigo en adoración a ti. Aquí está mi vida, la traigo en servicio a ti. Aquí está mi vida y la traigo en alabanza a ti. No que ahorita que terminemos nosotros se nos olvide todo esto. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, dice la palabra del Señor. Esa es la obra preciosa del Espíritu Santo, de que nos recuerde, nos dice: traigan sus cuerpos en sacrificio, porque así dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en 12:1. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, es bien importante que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en nuestras vidas en la plenitud, llenos del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo es preciosa. La obra del Espíritu Santo santifica. La obra del Espíritu Santo purifica. La obra del Espíritu Santo restaura, transforma. Esa es la obra poderosa del Espíritu Santo. Yo quiero que usted se vaya con esto. Y usted, al momento que creyó en Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios la llenó. Hubo una llenura en su interior. Hubo una llenura en mi interior, en mi corazón. Y por lo cual, en lo que el Espíritu tiene unos efectos, y unos efectos poderosos y grandiosos. Santifica al creyente. ¿Para qué? Para que produzca los frutos. ¿Verdad? ¿Te acuerdas lo que dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, bien importante, el Espíritu Santo ilumina a los cristianos. ¿Para qué? Para que cuando lean la palabra de Dios se sumerjan en la palabra de Dios. Y la obra del Espíritu Santo cumple todos los requisitos de la vida de un cristiano. Hace todo lo que un cristiano necesita en el caminar con el Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo, y mora dentro de nosotros. Se recuerda que en el Antiguo Testamento era ocasionalmente, solo ocasionalmente, en ciertas circunstancias venía el Espíritu Santo, y sobre solo ciertas personas. Pero en los postreros días, hablando del Nuevo Testamento, en los postreros días, dice el Señor: derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Los que hemos creído en Él, un derramamiento del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Está dentro de nosotros el Espíritu Santo.
Y por eso los que hemos creído en Él, como dice la Escritura, de nuestro interior correrían esos ríos de agua viva, porque vino el Espíritu Santo para estar permanente en nosotros, no en ciertas horas, no en ciertos días como hoy domingo que nos reunimos aquí, no en cierto momento cuando vamos a orar. El Espíritu Santo estaría permanente en nosotros, así como lo dijo el Señor Jesús: he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, el Señor Jesucristo dijo: venga, se puso de pie, venga a mí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, cuando alzó su voz. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, no lo dejó desamparado, le dio todo el paquete, derramó de su Espíritu Santo sobre la persona, para que la persona ahora tenga un guiador, ahora tenga alguien que lo oriente, ahora tenga alguien que lo exhorte, tenga alguien que lo ilumine. Y esa obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Así que es bien importante que nosotros aspiremos cada día a ser llenos del Espíritu Santo. Señor, no está mal con decirle cada día: Señor, lléname con tu Espíritu Santo, porque esa llenura produce en nosotros un río de agua viva en nuestro interior. Alguien diga gloria a Dios. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo